Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista de Dayton Central, en Dayton, Ohio, les da la bienvenida a este programa su hermana Mariel Betances y el doctor Saulo Rivera. Sean todos muy bienvenidos. Antes de comenzar, los invitamos a que tengamos una palabra de oración. ¿Saúl? Claro que sí, Mariel. Señor, nos disponemos una vez más a estudiar tu palabra. Pedimos la iluminación del Espíritu Santo, no solo para comprender tu palabra, sino también para que alumbre nuestras vidas y podamos dar testimonio de Jesús a todo aquel que necesita conocerte. Que tu palabra sea un poder transformador en nuestro carácter y en nuestra conducta. Gracias por oírnos, oh Dios. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos. La lección de esta semana nos habla de contar la historia de Jesús. Y en esta lección nos dice que los primeros misioneros que Jesús envió no fueron a un colegio preparativo, no eran pastores, no habían tomado curso de cómo dar estudios bíblicos. No eran ni siquiera los discípulos. No eran ni siquiera parte de los 12 discípulos. O sea, esto es algo que no tiene casi ni sentido. ¿Cómo va a mandar a alguien que pasó tan poquito tiempo con Jesús y esos son los que Jesús manda al frente a trabajar? ¿Cómo es eso que estas personas lograron hacer esto? Saúl, explícame. Bueno, cuando leemos los evangelios nos damos cuenta de que los primeros a quienes Jesús envía eran personas, como acabas de decir, con poca preparación académica, tal vez con una reputación un tanto pobre. Tal vez no, era seguro que no era buena reputación. No era buena reputación. Y con otras situaciones difíciles en sus vidas. Por ejemplo, la mujer samaritana. Sabíamos que pues, su reputación entre la ciudad no era la mejor. Tenía millaje. Tenía millaje. Dos endemoniados que andaban desnudos, gritando, dando voces, que habían asustado a toda la ciudad de Gádara. Esos fueron entre los primeros que estuvieron. Y un hombre paralítico que había estado, nos dice la Escritura, paralítico debido a causa de su vida pecaminosa. O sea, había sido consecuencia de su vida pecaminosa. Por eso es que Jesús, al acercarse a él, le dice, tus pecados te son perdonados. Así que estos primeros misioneros no fueron gente que tuvieron una educación teológica formal, que pasaron mucho tiempo con Jesús. Fueron individuos que conocieron a Jesús y experimentaron su poder transformador en una forma poderosa y personal. Y de ahí Jesús entonces les envía, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Vamos a leer en Marcos 5, 19 y 20 la historia de estos personajes. Dice, y entrando él en el barco, les rogaba el que había sido fatigado del demonio para estar con él. Mas Jesús no le permitió, sino le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él. Y todos se maravillaban. Así que aquí vemos que Jesús le da unas instrucciones específicas de qué era lo que él tenía que contar. ¿Por qué Jesús pensó que eso era lo que él debía hacer y no decir, vete y dale un estudio bíblico de las doctrinas acerca de esta verdad bíblica? Bueno, ¿qué sería más poderoso? ¿Un estudio bíblico de algunas doctrinas, por muy ciertas que sean, o ver a uno que fue endemoniado, que había atemorizado a toda una ciudad, vestido en su sano juicio y contándoles a todos los que conocía, hubo uno que me liberó y que me transformó, y ese se llama Cristo Jesús? Más aún, si leemos el texto, dice Jesús, vete a tu casa, a los tuyos,
y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Es decir, era la historia de un testimonio personal, pero lo envía específicamente a sus familiares. Y es por allí donde debería comenzar nuestro testimonio y nuestro trabajo misionero, nuestra familia, nuestros amigos y aquellos que están más cerca de nosotros. Ahora, no contento con eso, dice acá que este endemoniado, cuyo nombre no conocemos, este caballero dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Decápolis era una región, Decápolis quiere decir 10 ciudades. Gádara era solo una de esas 10 ciudades de esa región. Así que él se fue a su casa y les dijo a todos los de su casa, esto es lo que Jesús ha hecho conmigo. Y cuando ya se acabaron los de su casa, se fue a los vecinos. Y cuando se acabaron los vecinos, se fue a todos los de Gádara. Y cuando se acabó Gádara, se fue de ciudad en ciudad, contando cuán grandes cosas había hecho Dios con él. De vuelta, ¿qué es más poderoso? ¿Un estudio bíblico doctrinal o alguien que ha estado en la situación que estuvo este hombre y que ahora ha sido liberado por Cristo Jesús? Eso es un testimonio poderoso. Sí, y la lección nos dice que esos hombres habían tenido el privilegio de oír las enseñanzas de Cristo por unos pocos momentos. Sus oídos no habían recibido un solo sermón de sus labios. No podían instruir a la gente como eran capaces de hacerlo los discípulos que habían estado diariamente con Jesús, pero llevaban en su persona la evidencia de que Jesús era el Mesías. Qué poderoso. O sea, no era algo, un conocimiento teórico, sino que era evidencia en su cuerpo, en su manera de actuar, en su manera de hablar, que la gente podía, podríamos decir de una manera tangible, ver el poder transformador de Jesús en una vida. Sí. ¿Cómo nosotros podemos traducir esta hermosa lección que hemos estudiado a nuestra vida diaria? Bueno, muchas veces encontramos cristianos que dicen, yo no sé cómo testificar, yo quisiera tomar un curso de cómo testificar, yo no he tomado cursos teológicos, o no sé O me quiero suficiente ir al África a doctrina, ser o misionero. me quiero ir a África. Y no es que esté mal ninguna de esas cosas, todas esas cosas son buenas y tienen su lugar, pero la realidad es que todo lo que necesitamos para testificar es tener una experiencia personal con Jesús. El que tiene una experiencia personal con Jesús tiene algo que decir acerca de Jesús. Tal vez no conozca toda la teología que pudiera conocer, no tiene que ir a un país lejano a hacerlo. Usted tuvo una experiencia con Jesús, usted puede hablar de esa experiencia de Jesús y con Jesús a aquellos que están más cerca de ustedes. Volvemos a los casos de algunos hermanos, algunas personas en las iglesias, donde podemos dar seminarios de cómo testificar. Esta lección de todo este trimestre ha sido acerca del valor de la testificación y nos ha ido llevando poco a poco a conocer métodos, conceptos prácticos, principios prácticos acerca de la testificación. Pero la realidad es que todas estas cosas, por buenas que sean, no sustituyen el tener una experiencia personal con Dios, con Jesús, y que compartamos esa experiencia. Porque a fin de cuentas, ¿qué va a ser más poderoso? Decirle a la gente, esta es lo que enseña este libro, decirle, mira, yo te voy a contar mi historia. Esta fue mi vida pasada. Jesús vino a mi vida, me transformó, y esta es mi vida ahora. Como fue el caso de este hombre en Gádara. Su vida anterior, endemoniado, aterrorizando la ciudad. Jesús vino, lo libera de los demonios. Y ahora es una vida transformada que va predicando de ciudad en ciudad que Cristo es el Mesías. Muy bien. Así que vemos que todos tenemos la oportunidad de compartir nuestro testimonio. Hay algo que Dios ha hecho en tu vida, que Dios ha hecho en mi vida, que es digno de ser compartido. Y nosotros debemos de pedirle al Señor que nos ayude a poder compartir ese poder transformador que ya ha obrado en nuestras vidas, poder compartirlo con otras personas, poder compartir ese conocimiento de saber que la obra que Dios comenzó no la ha terminado y que la buena verdad es que aún hay más que Él puede completar. Bueno, queridos amigos, los invitamos a que nos acompañen mañana para continuar el estudio de esta linda lección y oramos para que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Nos veremos mañana.